Hola, buenos días a todos o buenas tardes. Yo voy a continuar explicándoles acerca del análisis, de la primera parte del análisis estadístico que se realizó para los datos recopilados de la reserva natural en la salida de campo que hicimos. Entonces, primero lo que les quiero como dar a presentar es lo que tuvimos en cuenta para la toma de datos y lo que hicimos. Entonces, aquí se presentan los grupos de todos los que tomamos datos y el número de individuos. Las cosas que quisimos tener en cuenta para este fue la altura, el diámetro de copa y el área basal de todo nuestro muestreo. Pero entonces, aquí también quisimos ordenarlo de la siguiente manera. Está el grupo y está la cantidad de individuos por parcela. También, pues aquí pueden observar que en total se hizo un muestreo de 438. Entonces, bueno, ahora ya teniendo en cuenta eso, yo quiero darles a entender un poquito así, ya después de que mis compañeros les dieron como una introducción acerca de cómo están distribuidos los puntos en los mapas. Pero bueno, yo les voy a hablar ya como de la parte estadística. Primero nosotros quisimos, además de evaluarlos ya por la cantidad de datos muestreados, porque o sea, toda la muestra fueron 438, quisimos primero evaluarlos por parcelas. ¿Cómo era como esa variabilidad entre parcelas? Eh, entonces, miren, aquí se pueden evaluar el grupo 541 con los 7 grupos, en los que, si se dan cuenta, la altura total es la que presenta pues un mayor número, en la que el que tuvo una altura total más de promedio más alta fue el grupo del 541.6. Entonces eso es algo interesante que evaluar, debido a que precisamente porque esa parte en específica debe ser la que tiene una altura más grande. Algo que tuvimos en cuenta y gracias a los mapas que pudieron evidenciar mis compañeros es que este grupo presentaba son puntos en los que los árboles están más separados entre sí. Esto claramente puede estar influenciado y lo que más nos dimos cuenta entre todos, bueno, todo este análisis y los mapas fue que precisamente los árboles en los que más crecía parecía ser que estaban más alejados entre sí, o sea, que tenían más posibilidades de no tener que competir por recursos y precisamente por eso probablemente es que estaban más altos y tenían un área basal más grande, un diámetro de copa muchísimo mayor y entre otras. Pero bueno, también aquí ustedes pueden evidenciar el mínimo y el máximo. Bueno, aquí están todos los datos en general de cómo fue la toma de datos para poder sacar las mínimas variables para poder hacer su análisis. En la que, pues sí, lo que más podemos evidenciar fue lo que les doy en resumen, que se debe precisamente a que estas están más alejadas entre sí. Otra que tuvo una altura total muy grande también de promedio fue el grupo 543.7, que bueno, también lo podemos evaluar aquí para ver, digamos, lo que fue el grupo 541.6. Mírenlo acá, vamos a evaluarlo y vamos a ver qué otras variables tenía por aquí. Entonces, observamos que su promedio de altura estaba entre 12. Y aquí hay otra cosa que quiero resaltar. Finalmente aquí lo que quise fue organizar altura, diámetro de copa y área basal, todos con histogramas y de mayor a menor. Entonces, así principalmente se puede observar cómo llega hasta lo más bajo y todos llegan a cero. O sea, hay unos grupos precisamente que es el 543.5, el 543.5, que fue un grupo que todas sus especies, que no tenían una categorización de especies, pero aún así quisimos tenerlas en cuenta para poder hacer este análisis. Aún así, pues lo que podemos observar es que la altura puede llegar a ser muy, muy alta. El diámetro de copa, pues el mayor fue 4.9 y de 0.7697 el área basal. Bueno, también podemos aquí observar lo que sacamos para la mayor media, la menor media, para poder observar entre qué más o menos qué datos se podía presentar la altura de cada parcela. Entonces aquí pueden evaluar que la altura promedio, bueno, la menor media de la altura del 541 sería esta, en la que se puede evaluar también pues todas.
Hay algo interesante que también nos dio, que esta sí fue bastante, bueno, fue un poco complicado que nos diera, es un poco extraño, y es que una nos diera negativa. O sea que, como pues ya se sabe, esta es simplemente la resta entre el promedio y la desviación. Pero entonces eso quiere decir que el promedio es bastante bajito a comparación de la varianza que se presenta entre los árboles. Y eh, eso quiere decir que probablemente la mayoría son muy variados entre sí. Bueno, otra cosa que también podemos evaluar por aquí, bueno, además de esto, es que fue muy interesante verlo por grupos, por parcelas, para poder ver que hay bastante variabilidad entre ellos, pero aún así hay precisamente grupos específicos, que eso es lo interesante, que es lo que nos hace dar cuenta que sí hay competencia entre las especies, y es que hay grupos en específico que sí tienen unos datos bastante altos entre sí. Pero bueno, también eso para poder evaluarlo de mejor manera es por medio de los histogramas. Entonces aquí simplemente se muestra que la fórmula de Sturges, el tamaño de muestra finalmente fue de 10. Aquí tuvimos en cuenta fue los 438 datos. Hicimos lo mismo para la altura, para el área basal y también para el diámetro de copa. Bueno, algo que podemos evaluar por aquí es la frecuencia. Y bueno, aquí aparecen los mínimos y máximos y la frecuencia en la que aparecen. El mayor fue esta, la clase 4, que esa pues entonces lo interesante de tomar esto y evaluarlo en los mapas es que nos dice dónde vamos a encontrar y en qué altura específica vamos a encontrar, o sea, de qué manera se va a encontrar la altura en más cantidad, es de esta altura. Se va a encontrar de un mínimo entre 8,1 y 10,8. O sea que la que mayor frecuencia vamos a encontrar de árboles es con esta altura en específica. Eso es chévere de analizar y aquí también pasa lo mismo entre estos, ya con el área basal y también con el diámetro de copa. Listo, finalmente aquí quisimos hacer los histogramos para poder hacer una mejor visualización de lo que estábamos viendo al respecto, en el que lo que les mencionaba, la clase 4 es la que presenta mayor frecuencia, o sea que entre ese rango en especial, que fue este, vamos a encontrar mayor frecuencia de árboles con ese tipo de altura. También aquí se puede visualizar lo que fue el área basal, que también este fue bastante interesante, debido a que se presenta que el área basal no es que que tenga una variabilidad tan grande. Si se dan cuenta con esta frecuencia, lo que nos da a entender es que la mayoría de árboles sí o sí va a estar entre este rango, entre la primera clase, porque ya hay 325 datos en eso. Entonces, eso quiere decir que la mayoría de árboles tienen un área basal de ese rango. Eso ya se debe precisamente ya por factores climáticos y porque la zona no debe tener tanta variabilidad climática entre ellos y porque precisamente algo que evaluamos en el plot digital es que habían puntos específicos donde más se concentraban todas las especies. Entonces, y precisamente lo que podíamos evidenciar era que las que sí tienen unos datos como típicos en cuestión de altura, área basal y otras, es porque están alejadas entre los puntos y se presentan en zonas donde el suelo era más fértil y estaban alejadas entre las especies y no había precisamente tanta competencia. Entonces, esto nos puede indicar eso. Y ya, y finalmente el diámetro de copa, que este sí no es que varíe tanto como lo fue con el área basal, pero aún así sí nos demuestra que la clase 1 es la más predominante, o sea que sigue, sin embargo, que la mayoría sí tiene un rango en específico de estas variables. Bueno, eso sería todo. Ya mis compañeros les van a hablar ya como un poquito más de análisis referente a estos datos. Que estén bien, muchísimas gracias.